Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarles a abrir la palabra del Señor en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 3 hasta el versículo 9. Primero Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 9. La palabra del Señor dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y aunque hemos leído esta porción hasta el versículo 9, yo quisiera que en esta mañana nuestro estudio de la escuela dominical lo hagamos en el versículo 3, que nos enfoquemos en el versículo 3, porque ahí nosotros tenemos mucha riqueza teológica, mucha riqueza también para nuestras vidas, ¿no? Como creyentes, riqueza bíblica, y vamos a aprovechar pues en esta oportunidad el tiempo que el Señor nos da para profundizar este estudio en este versículo 3. Yo quisiera que en esta mañana prestemos atención a los beneficios que la resurrección del Señor Jesucristo ha concedido para todos aquellos que han sido objeto de su gracia salvadora, porque eso es lo que nos enseña el versículo 3. La resurrección de Jesucristo, hermanos, es un hecho que ha sido profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento, en muchas partes del Antiguo Testamento, y también fueron confirmadas esas profecías por medio de las palabras del Señor Jesucristo. Y yo solamente quisiera que para nuestro estudio en esta mañana tomemos solamente una profecía y unas palabras que el Señor Jesucristo habló. En Jonás, por ejemplo, capítulo 1, versículo 17, encontramos en ese texto una profecía en el Antiguo Testamento, en la forma de sombra. Nosotros hemos conversado acerca de las sombras y luego lo que es la realidad de esa sombra, ¿no? El cumplimiento de esa sombra en el Señor Jesucristo. Y en Jonás capítulo 1, versículo 17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Posiblemente nosotros no podamos interpretar correctamente este pasaje o ver la intención del Espíritu Santo, la aplicación que el Espíritu Santo le hace a este pasaje, a la vida, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Acá leemos nosotros que el profeta nos enseña de que iba a estar dentro del pez 3 días y 3 noches. No tendría ningún sentido más profundo si es que no tuviésemos el Nuevo Testamento. Porque esto representa, como yo les digo, una sombra de la obra redentora, porque todo esto es la obra redentora del Señor Jesús. El mismo Señor lo confirma cuando lo dice en Mateo capítulo 12, versículos del 39 al 41, cuando le hacen pues una pregunta a los fariseos y le piden por una señal.
En ese pasaje en Mateo 12, versículos del 39 al 41, la Escritura dice: y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces vemos, hermanos, cómo es que la Escritura del Antiguo Testamento habla acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. La Escritura del Antiguo Testamento nos habla también a nosotros acerca de la manera milagrosa, poderosa, en que el Espíritu Santo había conservado el cuerpo del Señor sin la corrupción del cuerpo durante esos 3 días y esas 3 noches. Nosotros conocemos ahora por la ciencia y por la práctica de que un cadáver entra en el rigor de la muerte, le llaman, ¿no? Se ponen todos tiesos e inmediatamente comienza un proceso de descomposición. Y para evitar la descomposición del cuerpo durante el tiempo que nosotros le llamamos el velatorio, que generalmente son 3 días, ahora no sé cuánto será, creo que ya no existen velatorios, pero les inyectan un producto químico que se llama formol para evitar la descomposición del cuerpo y pueda permanecer ese cuerpo allí. Pero el Espíritu Santo hizo una obra poderosa en el cuerpo del Señor Jesucristo y evitó pues la corrupción hasta que Él resucitase con un cuerpo glorificado. El apóstol Pablo también habló de la resurrección del Señor y él lo dijo de esta manera. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 4, y dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras del Antiguo Testamento. Podemos llamar todo el programa de la redención que Dios había diseñado en la eternidad pasada, llega a tener su cumplimiento en el tiempo, como hemos estado viendo nosotros, pero en el Antiguo Testamento ya se hablaba, ya se profetizaba de la resurrección de entre los muertos del Mesías, del Cristo, de la gloria. La doctrina de la resurrección, y lo hemos estudiado en el libro de los Hechos, era también causa de división entre los judíos en el tiempo del ministerio terrenal de Cristo. Recordemos que Pablo pues había sido también encarcelado por causa de la predicación acerca de la resurrección de los muertos, a pesar de que las Escrituras enseñan en Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. El problema de los judíos es que ellos interpretaban este pasaje de Daniel como la resurrección que se iba a dar en el día final, en el día del juicio final, mas no creían ellos en una resurrección antes de ese tiempo. Por eso es que ellos tenían una diferencia. ¿Quiénes eran los que negaban la resurrección corporal? Los saduceos. Pero los fariseos sí creían, como la Escritura enseñaba. Yo quisiera pues que nosotros veamos también alguna profundidad teológica acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, porque eso es lo que nosotros encontramos en casi todas las teologías sistemáticas. Encontramos también allí diferentes teorías para negar la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es un pilar de la fe, como nosotros vamos a ver. Y no solamente es un pilar de la fe, sino que tiene unas consecuencias eternas para nosotros que somos los redimidos. Existen diferentes teorías para negar esa resurrección. Yo quisiera que hablemos de un par de ellas, 2 de ellas. Está, por ejemplo, la teoría del cuerpo robado. La teoría del cuerpo robado. Y esta teoría, pues, explica eso. El Señor no resucitó. Alguien robó su cuerpo. Cuando fueron y verificaron que la tumba estaba vacía, fue porque alguien se robó el cadáver de Cristo. Él nunca resucitó. Es lo que ellos dicen. Hermanos,
nosotros tenemos que aprender también un poco a saber cómo pelearnos con los demás. Vamos a llamar pelear o debatir o rebatir argumentos como los que nosotros encontramos aquí. Recuérdese usted que vivimos en una sociedad que se opone a Cristo, una sociedad que confía en una ciencia falsa. La sociedad de ahora pide, yo creo que neciamente o inocentemente pecaminosa, piden de que muchas de las cosas, actos, sucesos que vemos en las Escrituras sean probados por medio de la ciencia. Demuéstrame científicamente que el Señor resucitó. Hermanos, pero hay ciertas cosas que nosotros no podemos probar científicamente. Hay ciertas cosas que no podemos probar científicamente. Por ejemplo, si usted la semana pasada comió un pollo a la brasa, ¿cómo se puede demostrar que usted comió verdaderamente un pollo a la brasa la semana pasada? Ya no está en su estómago. ¿Cómo lo podemos probar? Por el testimonio de su familia que le acompañó, por los comensales que estaban con ustedes en la pollería cuando fueron a comer. Entonces sí hay maneras de demostrar la realidad de los sucesos, no necesariamente de una manera científica, pero por el testimonio de las personas. La teoría del cuerpo robado, yo les decía, es fácil de desbaratar. Tenemos que aprender nosotros a rebatir también, a pensar bíblicamente y aplicar la escritura a la realidad y aún a hacer apologética, defender la fe. Es fácil de desbaratar porque cuando alguien me dice a mí, me afirma, el cuerpo fue robado, yo inmediatamente le preguntaría, ¿y por quién fue robado? ¿Por quién fue robado? ¿Por quién cree usted que fue robado el cuerpo del Señor? Bueno, solamente hay dos opciones. Que haya sido robado por sus discípulos o que haya sido robado por sus enemigos. Esas son las únicas dos opciones. Ahora, si fue robado por los discípulos, si alguien dice, no, sus discípulos robaron el cuerpo, bueno, ahora viene otra pregunta. ¿Y cómo es que los discípulos pudieron pasar esa guardia romana que estaba cuidando allí? Cuando usted entiende lo que implica la guardia romana delante de la tumba del Señor, ellos tenían que cuidar que nadie rompa el sello de esa piedra bajo pena de muerte. O sea, si a los romanos se les colaron Pedro y Juan y se robaron ellos el cuerpo, ellos iban a morir. Por eso es que la guardia romana era una guardia muy sigilosa, muy minuciosa, muy despierta, para evitar que alguien pudiese entrar y robar ese cuerpo. Entonces, ¿cómo pudieron? Pues los discípulos, esos pescadores. Ellos no eran unos comandos militares como para poder burlar la guardia. No, ellos eran pescadores, eran publicanos. Habían sido terroristas, uno de ellos, el celote. Hermanos, los soldados romanos estaban allí precisamente para cuidar que los discípulos no se lo roben. Esa fue la tarea principal, ese fue el motivo por el cual se puso una guardia y está en la Escritura. En Mateo capítulo 27, versículos 62 al 64 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Esa guardia romana estaba allí precisamente para vigilar de tal manera que ningún discípulo pueda tener acceso a esa tumba. ¿Cuántos hombres habían en la guardia romana? Habían varios hombres. Era una guardia que tenía que turnarse. Era difícil entrar allí mientras la guardia romana estaba allí. Era como que usted pudiese entrar hoy día al Pentágono burlando toda la guardia y la seguridad que está custodiando ese lugar. Es imposible entrar allí, porque los sistemas de seguridad son muy minuciosos. Esa es la comparación que podemos hacer de esta guardia romana.
La otra teoría, en ese sentido, es imposible que los discípulos lo hayan robado. Es imposible, aún para ellos mismos, decir eso. Bueno, a la pregunta, ¿quién robó el cuerpo del Señor? Ahora nos queda otra posibilidad, que lo hayan robado los enemigos. Los enemigos. Entonces, ellos lo hubieran presentado para desmentir la resurrección de Cristo. Hubiesen dicho en el cuarto día, no, miren, acá está el cuerpo. Ahí está muerto. Si hubieran sido los enemigos. Ellos mienten, los discípulos dicen que resucitó, mienten, aquí está muerto, reconózcanlo. Ahí están, vengan, todo el pueblo de Jerusalén a verlo. Está muerto, no resucitó. Fue un mentiroso, es un fiasco, es un engañador. Por eso es que debemos recordar el versículo 27, de Mateo 27, el pasaje que hemos citado nosotros. Pero no fue así. No fue robado ni por sus discípulos y tampoco fue robado por sus enemigos. El Cristo resucitó. No hay otra opción, hermanos. Siguiendo una lógica, un pensamiento crítico, un análisis de este asunto, Cristo resucitó, viéndolo solamente desde esta parte y para responder a aquellos que se oponen, aquellos que tienen esas teorías falsas acerca de la resurrección del Señor. Hay otra suposición también, que se conoce como la teoría del desmayo. La teoría del desmayo afirma que Cristo no murió en la cruz, solamente se desvaneció. Y esa teoría ya pasa a los límites de la razonabilidad. Porque los soldados romanos eran expertos en este asunto de ejecutar criminales hasta la muerte. Ellos eran expertos, hermanos, expertos. Mire cómo dice la Escritura en Juan, voy a leer en Juan capítulo 19, versículos del 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué había que quebrarle las piernas? Porque ellos estaban colgados. La crucifixión era una muerte bastante lenta, ¿no? Porque no solamente tenían que sufrir el frío de la noche, un frío pues congelante, y el calor quemante del día, colgados allí. Generalmente ellos tenían que estar muchos días ahí sufriendo. Pero como se acercaba la Pascua, tenían que acelerar la muerte. Entonces, cuando les rompe las piernas los soldados, era para que ellos ya no se apoyen en sus pies, de tal manera de que pudiesen respirar, sino que queden colgados y se ahoguen ellos mismos. Era para acelerar la muerte. Por eso yo les digo, los soldados romanos eran expertos, eran profesionales en matar personas. Y más ahora vemos también de que este soldado no solamente lo ve muerto, sino quiere asegurarse que murió y le traspasa el costado con la lanza. Esa teoría del desmayo es una mentira también, que ni ellos mismos se lo pueden creer. Ni ellos mismos se lo pueden creer. El Cristo de la gloria resucitó. Resucitó de los muertos y lo sabemos porque ahora Cristo vive en nosotros. ¿Saben, hermanos? El mundano cree eso. Yo recuerdo mucho, ahora que estamos hablando de que Cristo vive en nosotros y que Él resucitó, cuando el Señor había salvado a mi esposa, yo la veía ella cambiada, ¿verdad? Había renacido de nuevo.
Y yo le pregunté, ¿por qué estás así? Bueno, porque ella me habló de Jesucristo, que había conocido a Cristo otra vez. Y yo le dije, pero si Cristo murió, miren cómo pensaba yo. Si Cristo murió hace 2000 años, ¿cómo puedes decir tú que le conoces? Ese es el pensamiento, hermanos, de alguien que está sin Cristo. Pero aquel que es nacido de Dios sabe que Cristo vive. Sabe que Cristo vive. Sabe que Él ha resucitado. Yo creo que la mejor evidencia de la resurrección del Cristo la encontramos en el versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 4 al 8. La Escritura dice: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hermanos, ¿y cómo puede aparecerse el Cristo delante de 500 personas? Yo recuerdo alguna vez escuché que era algo como hipnosis colectiva, decían, ¿no? Siempre el corazón del incrédulo, el corazón perverso, tratando de negar lo que la Escritura enseña, hipnosis colectiva. Algo así como los magos de hoy día, ¿no? Que engañan a todo el mundo, que ven un truco de magia. Hermanos, los apóstoles, luego de ver resucitado al Señor, después de que ellos habían huido cobardemente y lo habían dejado solo, después que vieron al Señor, se volvieron de sus miedos, se volvieron de sus temores para predicar valientemente el Evangelio de la salvación. Y esa es la prueba contundente de dicho acontecimiento en la historia de la humanidad. Yo les decía, hermanos, que la resurrección de Cristo es una doctrina central de la fe cristiana. En 1 Corintios 15 también, versículos del 13 al 17, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco resucitó Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, aún estamos bajo la paga del pecado, que es muerte. Somos hallados testigos falsos, somos mentirosos, somos lo peor del mundo, porque hablamos un hecho que nunca aconteció. Eso es lo que dice Pablo. Pero el Señor resucitó. La prueba de que el Señor ha resucitado es que nos ha hecho a cada uno de nosotros una nueva criatura. La prueba que Él ha resucitado es que el corazón de piedra ha sido cambiado y ha sido puesto un corazón de carne, capaz de amar con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser al Señor Jesucristo. Nosotros somos la prueba viviente que Cristo ha resucitado, porque Cristo mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. La prueba de la resurrección es que hemos abandonado el pecado y tenemos una vida santa, una vida piadosa, una vida que se asemeja a la de Cristo. Esa es la prueba que Cristo ha resucitado. Además del testimonio de la Escritura, primeramente. Yo recuerdo mucho, hermanos, había un hombre que era ateo, que se llamaba Simon Greenleaf. Él era un abogado allá por inicios de los años 1900, él era un abogado en los Estados Unidos, él estaba especializado en interrogación y en la pericia judicial y todas esas cosas,
y un grupo de ateos le buscó a él con una Biblia en la mano para decirle, aquí está el testimonio de los evangelios. ¿Puede usted decirnos si es que estos testimonios son verdaderos? ¿Puede usted corroborar la veracidad de ellos en los que dicen que el Cristo resucitó de los muertos? A ese hombre ateo, Simon Greenleaf. Ese hombre, después de examinar detenidamente, haciendo pericia judicial sobre los testimonios que están en las Escrituras, terminó convirtiéndose al Señor. Y terminó diciendo, ese testimonio es verdadero. Cristo vive. El Señor vive. Como creyentes también nosotros estamos llamados a predicar la resurrección de Cristo. Porque la resurrección de Cristo es una parte fundamental del Evangelio de salvación. Así lo hemos leído en 1 Corintios 15. Los primeros versículos hablan del Evangelio. Y ahí se incluye la mención de la resurrección de Cristo. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ese es el título, hermanos, de este estudio. Una esperanza viva. Porque eso es lo que la Escritura nos enseña. En el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, miren, por la resurrección de Cristo, de Jesucristo, de los muertos. Así dice el texto. Ese es el título para nosotros, una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Porque si Él no hubiese resucitado, nuestra esperanza es vana. No tendríamos en realidad ninguna esperanza viva, eterna. La esperanza viva para los cristianos la vemos de muchas formas en las Escrituras. Y hemos leído el texto. En 1 Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y qué significa renacer? ¿Qué significa renacer en este versículo? Yo creo que podemos ver otras traducciones, además de la Reina Valera 60, podemos ver otras traducciones. Por ejemplo, la versión castellana dice, nos reengendró a una esperanza viva. La Biblia de las Américas dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Y la Biblia latinoamericana dice, nos dio una vida nueva y una esperanza viva por medio de su resurrección. Hemos nacido de nuevo por medio de su resurrección. Es lo que nos enseña a nosotros la palabra del Señor, la Biblia. Su resurrección nos ha dado vida nueva. Y notemos que el versículo 3, hermanos, comienza pues dando alabanza a Dios. Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón de esa alabanza es porque por medio de su resurrección nos hizo renacer, nos hizo nuevas criaturas para una esperanza viva. Nos hizo renacer, lo que equivale a nuevo nacimiento. Albert Barnes dice de esta manera, y comienzo la cita. El significado es que así como Dios es el autor de nuestra vida en un sentido natural, también es el autor de nuestra segunda vida por regeneración. Y esa palabra que está utilizando ahí, nos hizo renacer, es la misma que Pedro utiliza inspirado por el Espíritu Santo en el versículo 23 del capítulo 1, cuando dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La interpretación de estos textos es que Cristo nos ha dado vida. No nos damos vida a nosotros mismos. Es Cristo quien nos da vida a nosotros. Es Dios quien da la vida. Y eso es precisamente lo que le dice el Señor a Nicodemo en Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
Entonces eso es lo que nos enseña el pasaje, que por medio de la resurrección de Cristo hemos nacido de nuevo. Y eso es motivo de alabanza, de adoración. Y también en nuestro versículo, el Espíritu Santo nos dice, lo voy a leer: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y eso es algo que no podemos nosotros dejar pasar, según su grande misericordia nos hizo renacer. Y este versículo, estas palabras, según su grande misericordia, excluye cualquier obra humana previa. Cualquier obra humana previa. Ah, no, yo tuve fe. Ah, entonces ya no es misericordia, te está devolviendo a ti el favor. Tú le has dado primero al Señor, entonces ahora el Señor te devuelve a ti. Este versículo excluye cualquier obra humana. Por eso es que hay que resaltar siempre la palabra misericordia, y leemos este texto en Romanos 9, 15, 16, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. No depende de usted, no depende de mí, no depende de los deseos suyos. Depende de Dios, quien tiene misericordia. No hay nada, hermanos, que nosotros hayamos hecho para obtener el favor de Dios. Hemos sido renacidos a una esperanza viva por medio de la resurrección de Cristo, pero por su misericordia. Hemos sido objetos de la misericordia del Señor. El Señor tuvo misericordia de nosotros. ¡Cuán preciosa misericordia! Y estas palabras que hemos leído, pues en Romanos, no enseñan una alabanza al pecador. No enseña una alabanza al pecador donde diga, te alabo y te reconozco por la fe que tú has puesto. No, el pecador no recibe, hermanos, absolutamente ninguna alabanza de parte de Dios, ni siquiera de parte de los apóstoles, porque fueron salvados. Oh, te felicito, tú has sido muy inteligente. Oh, mira, qué bueno que te diste cuenta que te ibas al infierno. No, es la misericordia, es la gracia de Dios. Y también esta palabra misericordia nos enseña que hemos recibido algo que ningún ser humano merece. ¿O alguno de nosotros cree que merece la misericordia o ha merecido la misericordia de Dios? Absolutamente no. Porque Dios nos da esa misericordia cuando merecemos el infierno eterno. Que si Dios hiciera justicia, nos enviaría al infierno a todos y no salvaría a nadie. Pero su misericordia es lo que cambia todas las cosas. Y esa misericordia es, como dice la Escritura, por el puro afecto de su voluntad. El puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. Las teologías sistemáticas, y acá yo quería compartirles también un poco cómo es nuestro estudio, las teologías sistemáticas señalan esta misericordia de una manera muy detallada y de una manera muy específica, y se detalla su contenido en tres formas esta misericordia. Ellos dicen, o en cuatro: la misericordia del Señor es soberana, porque la da a quien Él quiere. Ya lo leímos en Romanos. Es soberana esa misericordia. Es específica, porque la da a ciertos pecadores en especial, no se la da a todos. Es efectiva, porque hace lo que tiene que hacer en el pecador. Y además perdura para siempre, porque el Señor nunca la quitará de sus redimidos. El Señor nunca nos va a quitar su misericordia. Y tenemos que verlo así. Cuando vemos la misericordia de esta manera, Dios es exaltado.
El Cristo en su cruz es exaltado. El Cristo en su trono en los cielos es exaltado. Gloria a Dios en las alturas. Gloria al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Pero por otro lado está la otra visión que dice, no, es que yo puse acá mi fe. No, yo hice esto para merecer que Dios me dé esto. Entonces, toda la alabanza no es para Él, porque yo hice algo. Esa es la diferencia, hermanos, entre una posición y la otra. La posición humanista que trata de compartir la gloria de Dios con el pecador, y la posición bíblica que le da toda la gloria a Dios en la salvación. Y todo esto que leemos, hermano, acerca de cómo es esta misericordia soberana, específica, efectiva y que perdura para siempre, es el primer motivo para gozarnos nosotros también en la resurrección del Señor Jesucristo. Porque por medio de ella hemos nacido de nuevo, y así repetimos junto con el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección de Jesucristo es tan verdadera como la nueva vida espiritual que reciben sus redimidos. Y esto, como yo les decía, es otra prueba irrefutable de la resurrección del Señor. Cristo resucitó de los muertos. Y hay un himno que nos habla de esa realidad. Ese himno dice, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Y nosotros le adoramos al Señor, porque Él vive, es Cristo quien vive. Cuando Cristo murió, cada cristiano también murió. Y cuando Cristo resucitó, cada cristiano también resucitó. Y eso está en la Escritura. Por eso es que la resurrección de Cristo, hermanos, se habla en toda la Escritura, impacta en nuestras vidas. En Romanos 6, versículos 5 y 6 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, o sea, cuando Cristo murió el cristiano, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la nueva vida. Cuando somos resucitados, el viejo hombre se queda clavado en la cruz. Y nosotros hemos renacido para una vida en santidad, en justicia, en verdad, en rectitud, en piedad. Entonces, así como Cristo tiene vida eterna, de igual manera nosotros también tenemos vida eterna. Por ello, como creyente genuino, amamos la resurrección de Cristo, porque por ella una vida nueva y eterna nos ha sido dada. Y ahora yo quisiera que meditemos un poco en la esperanza viva, ya para terminar el estudio. Cuando estábamos sin Cristo no teníamos ninguna esperanza eterna. Teníamos esperanzas en lo que se puede definir como la posibilidad, sin certeza, una posibilidad, sin certeza de poder obtener algo que deseamos, y generalmente material. Pensamos, nuestra mente está en este mundo porque éramos del mundo, pertenecíamos a este mundo. Y todas nuestras expectativas estaban en este mundo. Y todas nuestras esperanzas estaban en este mundo. Queríamos alcanzar algunas cosas en este mundo, era nuestro deseo, era nuestra esperanza, pero no había certeza de poder conseguir nada de eso. Era como un juego de lotería donde se compra el boleto con la esperanza, pero sin la certeza que vas a recibirlo. En la Biblia, hermanos, esperanza significa certeza.
Y la única razón por la que se le llama esperanza en lugar de certeza es que aún no lo poseemos, pero que con toda seguridad lo vamos a tener. Por eso es que nuestro versículo dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la esperanza aquí en este pasaje no implica un deseo, sino más bien una certeza viva que no termina con la muerte, sino que va más allá de la muerte. Esperanza viva. Cuando estábamos sin Cristo teníamos una esperanza incierta del futuro, pero ahora por la resurrección del Señor Jesucristo tenemos una esperanza cierta, verdadera, para enfrentar el futuro, como habíamos visto en el himno. Y miren, luego que el Señor Jesucristo resucitó, dijo para todos sus discípulos, para los que estaban en ese momento con Él y para los que están en ese momento con Él también. En Mateo 28, 20, en la segunda parte del versículo, y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo nos da esta certeza. Es nuestra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto nos lleva a una confianza más allá de la muerte. Por eso es que un creyente ya no tiene miedo a morir, sino que juntamente con el apóstol Pablo, al tener él esa esperanza viva y nosotros también teniendo esta esperanza viva, en 1 Corintios 15, 55, el apóstol dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no tiene victoria sobre el cristiano, porque el Cristo, por medio de su resurrección, nos ha dado la certeza, la esperanza viva que solamente un creyente puede tener. Hermanos, debemos alabar a Dios porque nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Vamos a orar.